En este video vamos a analizar un nuevo caso con miras a la preparación del examen de idoneidad para abogados. Recuerda que puedes pausar el video para responder a la pregunta, luego ver si acertaste y escuchar la respectiva justificación. No siendo más, veamos el caso. El supuesto fáctico es el siguiente. Carlos Méndez fue integrante de la FAREP desde 2008 hasta la dejación colectiva de armas en 2016. En 2018 suscribió el acta de sometimiento y manifestó su voluntad de contribuir al esclarecimiento de la verdad, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición. La JEP asumió conocimiento de varias conductas que Carlos habría cometido antes del 1 de diciembre de 2016, relacionadas estas directamente con su pertenencia a la FAREP y con el conflicto armado. Durante el trámite, Carlos rindió versiones ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación informó posteriormente a la JEP que Carlos estaría siendo investigado por hechos ocurridos después de su sometimiento. En diciembre de 2017, habría participado en un hurto cometido con otros ex integrantes de la FAREP. En 2018, en agosto, habría integrado una estructura dedicada al narcotráfico. Y en 2020, habría participado en actividades relacionadas con una organización armada que operaba en una zona rural. La defensa de Carlos sostiene que, como él ya había sido aceptado por la JEP, todos los hechos posteriores también deben ser investigados por esta jurisdicción, pues se trata de la misma persona y de conductas que presuntamente tienen alguna relación con su antiguo contexto de pertenencia a las FAREP. Las víctimas de los hechos anteriores a 2016 solicitan, por el contrario, que la JEP mantenga su competencia sobre las conductas cometidas durante el conflicto y que el incumplimiento posterior de Carlos sea valorado dentro del régimen de condicionalidad. La Fiscalía General de la Nación considera que los hechos posteriores al 1 de diciembre de 2016 deben ser investigados por la jurisdicción ordinaria. A partir de este caso, veamos la primera pregunta. La primera pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la afirmación jurídicamente correcta respecto de la competencia de la JEP sobre las conductas atribuidas a Carlos? Opción A. La JEP debe conocer todos los hechos porque Carlos adquirió la condición de compareciente luego de acogerse al acuerdo final y a la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad. Y dicha condición se extiende a sus condiciones posteriores, a sus conductas posteriores. Opción B. La JEP puede conocer las conductas anteriores al 1 de diciembre de 2016 que satisfagan los factores de competencia, mientras que los nuevos delitos cometidos con posterioridad de esa fecha corresponden en principio a la jurisdicción ordinaria. Opción C. La JEP pierde competencia sobre los hechos anteriores desde el momento en que Carlos comete un nuevo delito. Opción D. La Fiscalía carece de competencia porque una persona que ya se sometió a la JEP no puede volver a ser investigada por la jurisdicción ordinaria. Recuerda que puedes pausar el video para que veas si acertaste a la respectiva respuesta. Y en este caso, la respuesta correcta es la opción B. La JEP puede conocer las conductas anteriores al 1 de diciembre de 2016 que satisfagan los factores de competencia, mientras que los nuevos delitos cometidos con posterioridad a esa fecha corresponden en principio a la jurisdicción ordinaria. ¿Y cuál es la justificación de esta respuesta? Bueno, resulta que la competencia temporal de la JEP comprende como regla general las conductas cometidas antes del 1 de diciembre de 2016, siempre que además concurran los factores de competencia. La propia JEP señala que su mandato comprende las conductas relacionadas con el conflicto armado cometidas antes de esa respectiva fecha. Por lo tanto, el hecho de que Carlos sea compareciente no lo convierte automáticamente, pues digamos que en un sujeto competente en materia de la JEP para que esta entidad conozca esos delitos que se cometen con posterioridad a la fecha que corresponde al 1 de diciembre de 2016. La jurisprudencia y la práctica de la JEP han establecido que las conductas cometidas después del 1 de diciembre de 2016 pueden ser competencia de la jurisdicción ordinaria, y la propia JEP ha señalado que las noticias sobre los posibles delitos cometidos con posterioridad a esa fecha por personas que han sido desmovilizadas de la guerrilla y que estén acogidas al proceso de paz, pues corresponden a la Fiscalía. Además, existe una consecuencia adicional, y es que la comisión de nuevos delitos puede constituir un incumplimiento del régimen de condicionalidad, particularmente de los compromisos de no repetición y de no reincidencia, y por ello, pues, se pueden incurrir en sanciones graves. Ahora, ¿por qué las demás opciones no son correctas? La opción A es incorrecta porque confunde la condición de comparecente con una competencia personal limitada. La opción C es incorrecta porque la comisión posterior de un delito no elimina automáticamente la competencia de la JEP, ya que tiene, digamos que, sobre hechos anteriores. Y la opción D es incorrecta porque la jurisdicción ordinaria sí conserva competencia sobre conductas posteriores que estén fuera del ámbito territorial de la JEP. Recuerda que en el examen vas a tener acceso a un kiosco normativo, así que te recomendamos ir aprendiéndote las leyes.
En este caso, la ley utilizada para responder a esta pregunta es la Ley 1957 de 2019, que regula la ley estatutaria de administración de la Jurisdicción Especial para la Paz. Este caso particularmente se resuelve con la lectura del artículo 8. La pregunta número 2 dice lo siguiente. La defensa sostiene que la existencia de una investigación penal ordinaria por los hechos ocurridos en 2020 demuestra que Carlos debe ser expulsado inmediatamente de la JEP. ¿Cuál sería la respuesta jurídicamente más adecuada? Opción A. La sola existencia de una investigación penal ordinaria posterior basta para expulsarlo automáticamente del proceso ante la JEP. Opción B. La JEP debe ignorar por completo los hechos o conductas posteriores al sometimiento de Carlos a la jurisdicción porque carecen de relevancia para el régimen de condicionalidad. Opción C. La JEP debe verificar el incumplimiento con respeto del debido proceso y determinar si la conducta demuestra un incumplimiento grave de las obligaciones adquiridas. Y opción D. La Fiscalía General de la Nación es la autoridad competente para determinar de manera definitiva y unilateral si Carlos puede continuar sometido ante la JEP o no. Recuerde pausar el video y veamos cuál es la respuesta correcta. En este caso en particular, la respuesta es la opción C. La JEP debe verificar el incumplimiento con respeto del debido proceso y determinar si la conducta demuestra un incumplimiento grave de las obligaciones adquiridas. ¿Y cuál es la justificación? Resulta que hay una diferencia importante entre competencia para investigar el nuevo delito y competencia de la JEP para verificar el cumplimiento del régimen de condicionalidad. Que un hecho posterior corresponda a la justificación ordinaria no significa que sea jurídicamente irrelevante para la JEP, porque es que la JEP puede valorar la conducta posterior para determinar si el compareciente incumplió en sus obligaciones de contribuir a la verdad, garantizar a la no repetición, cumplir los compromisos adquiridos y a abstenerse de reincidir. La JEP, por ejemplo, ha expulsado, como ocurrió en 2019 con Márquez, Sierra y Castellano, a ciertos comparecientes que reinciden después del 1 de diciembre de 2016, obviamente después de adelantar el correspondiente incidente de verificación. De hecho, en ese caso que le señalaba, la JEP concluyó que la reincidencia posterior implicó un incumplimiento grave del régimen de condicionalidad. Por ello, revocó los beneficios y remitió las investigaciones de esas personas a la justicia ordinaria. Entonces, por ello, la mera existencia de una investigación no equivale automáticamente a una condena ni permite prescindir del debido proceso, sino que la JEP pues debe, digamos que hacer el procedimiento correspondiente para verificar si se incumplió esas obligaciones que fueron adquiridas. ¿Por qué las demás opciones no son correctas? La opción A es incorrecta porque confunde la investigación con la acreditación definitiva del incumplimiento. La opción B es incorrecta porque las conductas posteriores sí pueden ser relevantes para el régimen de condicionalidad de la JEP. Y la opción D es incorrecta porque la Fiscalía investiga los nuevos delitos, pero no decide sobre la permanencia de un compareciente dentro de la JEP. Entonces, teniendo eso claro, recuerda el kiosco normativo. En este caso, la respuesta se obtiene con base en el artículo 20 de la Ley 1957 de 2019, por medio de la cual se regula la JEP. En el tercer, en la tercera pregunta nos hacen, pues, digamos que el siguiente análisis. Durante el incidente de verificación, Carlos reconoce que participó en el delito de 2020, pero solicita a su abogado que niegue los hechos ante la JEP y presente como prueba una declaración que fue fabricada para demostrar que se encontraba en otro lugar. ¿Cuál debería ser la actuación del abogado? Opción A, negarse a participar en la fabricación o utilización de una prueba falsa y ejercer la defensa dentro de los límites de la legalidad y la ética profesional. Opción B, presentar la declaración fabricada porque el abogado debe utilizar todos los medios de prueba disponibles para evitar la expulsión de su cliente. Opción C, presentar la declaración pero advertir al magistrado que su autenticidad es discutible. Opción D, ocultar deliberadamente la existencia de la declaración y solicitar que la JEP archive el incidente por considerar que no existen elementos probatorios suficientes. Recuerda que puedes pausar el video. Y en este caso, la respuesta correcta obviamente es la opción A, negarse a participar en la fabricación o utilización de una prueba falsa y ejercer la defensa dentro de los límites de la legalidad y la ética profesional. Y la justificación en este caso es sencilla. El derecho de defensa no autoriza al abogado a fabricar, a alterar o a utilizar conscientemente pruebas falsas. De hecho, la Ley 1123 de 2007, por medio de la cual se establece el Código Disciplinario de los Abogados, establece deberes profesionales relacionados con la lealtad, la honradez, la probidad y el respeto por la administración de justicia. Resulta que la defensa técnica permite controvertir las pruebas, cuestionar su autenticidad, solicitar nuevas pruebas y construir argumentos jurídicamente sólidos, pero no legitima la fabricación de elementos probatorios falsos. Y entre los deberes profesionales del abogado, que consagra, por ejemplo, el artículo 28 de esa misma norma, se encuentra en el numeral 16
el deber de abstenerse de incurrir en actuaciones temerarias de acuerdo con la ley. Y en las obligaciones encontramos que los abogados pues no pueden utilizar pruebas o poderes falsos, de figurar, amañar o tergiversar las pruebas o poderes con el propósito de hacer valer, digamos que estas mismas en actuaciones judiciales o en actuaciones administrativas. Eso lo dice el artículo 32, numeral 11 de la misma norma. Entonces, además de que una actuación de esta naturaleza podría tener consecuencias disciplinarias y dependiendo de las circunstancias concretas también podría tener consecuencias jurídicas y penales para el abogado. Entonces, ¿por qué las demás opciones no son correctas? La opción B es incorrecta porque el derecho de defensa tiene límites constitucionales y legales como ya bien lo analizamos. La opción C es incorrecta porque advertir que se duda de la autenticidad no convierte en legítimo presentar deliberadamente un documento que el abogado sabe que es falso. Y la opción D es incorrecta porque esconder deliberadamente información para inducir al juez a una decisión determinada también digamos que puede comprender los deberes profesionales, puede comprometer esos deberes y pues vincularlos en posibles sanciones disciplinarias o penales. Recuerda que en este caso también debes acudir al kiosco normativo si lo consideras pertinente, que en este caso vendría siendo lo mismo, la ley 1123 de 2007, el Código Disciplinario del Abogado, en su artículo 28 que regula lo correspondiente a esta pregunta. Recuerda que estos son casos elaborados con base a la guía publicada por el Consejo Superior de la Judicatura para el examen de idoneidad para abogados. Si quieres escuchar sobre más casos, leer sobre más casos, puedes suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas conocer cuando subimos más videos. También en nuestro canal encontrarás una lista de reproducción en la que pues aparecen los demás casos que ya hemos analizado previamente. No siendo más, nos vemos en otro video.